Buenos días, hoy es lunes 11 de septiembre del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Empezamos esta nueva semana de entrevistas desde este medio de comunicación, El Observador, dando la más cordial bienvenida al doctor Aurelio Aguilar García, abogado en libre ejercicio, experto en derecho penal. Doctor, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Siempre es bueno que los ciudadanos escuchen la opinión de una persona con una enorme experiencia en la vida jurídica. Le voy a leer dos titulares para que usted nos dé su opinión de lo que sucede en varios campos, pero especialmente, y nos vamos a centrar en el tema de la justicia. Dos titulares que han salido en los últimos días relacionados con las actuaciones del Consejo de la Judicatura, que han dado la vuelta al mundo a propósito. Judicatura extiende hasta el 2030 en sus cargos a jueces que tramitan casos del correísmo, dice un titular. Un segundo titular sobre este tema dice: sin concurso ni evaluación, extendieron el cargo a siete magistrados que conocen casos del correísmo. Doctor Aurelio, ¿cuál es su criterio? ¿Cuál es su comentario? Buenos días, estimado Jaime. Buenos días con toda su distinguida audiencia. Gracias por esta cordial invitación. Estos dos titulares que usted acaba de leer son el reflejo, en el fondo, de la incertidumbre y de la peor de las épocas que puede haber vivido. Yo diría no solamente el órgano de administración, sino la administración de justicia en sí misma. Leer los dos titulares llama ya inmediatamente a la reflexión de que se ha inobservado y se ha desviado la única atención que deben tener estos dos órganos, llámese Consejo Nacional de la Judicatura o llámese Corte Nacional de Justicia y todas sus dependencias subalternas, que es mirar la forma de sembrar paz en la sociedad, de dar pautas para una armónica convivencia y más bien dedicarse o estar entretenidos en cuestiones de otra índole que evidentemente tienen un nombre, cuestiones de índole política, desatendiendo sus verdaderas funciones, su verdadera misión e ingresando a manipulaciones, a acuerdos secretos, a acuerdos fraudulentos que tienden a beneficiar a un determinado estamento o una determinada facción política. Lo sucedido con el Consejo de la Judicatura en días pasados, concretamente en esta sesión extraordinaria número 144, nos llama profundamente la atención, primero, cómo se han modificado las matemáticas de forma verdaderamente alarmante. Ahora ya la mayoría de cinco son dos. Alguna vez oí a manera de burla y de ironía que Aurelio Baldor ha quedado ya propiamente obsoleto y que ahora hay una nueva teoría matemática, unas nuevas matemáticas para poder encontrar la mayoría. El Consejo de la Judicatura, con dos votos, extienden y prorrogan las funciones coincidencialmente, entre comillas, de quienes están yendo a juzgar nada más que a quienes están siendo los autores y gestores de esa ampliación, en contra de la ley de la Constitución. Las cosas son extremadamente claras. Los jueces de la Corte Nacional de Justicia son elegidos a través de un concurso de mérito y oposición. Dura 9 años en Un su periodo determinado, además. de 9 años. Y su renovación se va haciendo a través de tercios.
Usted recordará, en el año 2021, yo fui parte de este comité en donde actuamos, como no puede ser de otra forma, abrigados de un espíritu cívico, de un espíritu de probidad, con miras siempre a lo correcto y a lo honorable. Se logró hacer de la parte que se pudo, de la parte de los comités, un trabajo que entregábamos con la finalidad de que sean los mejores elementos los que vayan a ocupar el cargo. Y se pronunció en ese entonces, en el año 2021, la resolución número 008, en donde se fijaron los periodos que iban a durar aquellos nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia y se completaban los plazos que estaban faltando. Ese reglamento, esa resolución es ahora modificada a través de esta sesión, sin darse cuenta que tienen prohibición expresa de la ley. Y el artículo 133 del Código Orgánico de la Función Judicial trata el tema precisamente de la prorrogación de funciones, que es lo que acaba de hacer con esta resolución, y dice en forma expresa: las jueces y jueces y los conjueces y conjueces, aunque hubiesen cesado en el puesto, continuarán desempeñándolo hasta ser legalmente reemplazados, salvo los casos expresamente señalados en la ley. De tal manera de que tiene que haber en forma previa la permisibilidad legal para que se pueda ampliar los plazos. Pero no puede, a través de una resolución de una sesión de 2 de los 5 miembros del Consejo de la Judicatura, crear una ley que no existe, ampliar los plazos y generosamente entregar una dádiva de algunos años para que los designados, o mejor dicho, los beneficiarios Los de esta premiados. les juzguen a ellos mismos, a quienes están siendo gravemente cuestionados. Ahora, desde el otro punto de vista, yo decía, no es solo el Consejo Nacional de la Judicatura. No hay que olvidarse ni perder de vista, Jaime, de que el Consejo Nacional de la Judicatura está presidido por uno de la terna que envió el Pleno del Consejo de la Corte Nacional de Justicia. Y ojo, doctor Aguilar, que el mismo pleno de la Corte Nacional de Justicia le nombró pues candidato estrella. Entonces, Ahora le quitó la confianza. yo me pregunto, las designaciones que se hacen para conformar una terna a nivel interno de la Pleno de la Corte Nacional de Justicia se hacen de manera irresponsable, se hacen de manera ligera, sin un estudio ponderado del perfil que se permite recomendar, para que al cabo de pocos meses después le estén retirando la confianza y diciendo que este ciudadano no nos representa. Claro que les representa, porque es producto precisamente del Sí. envío de la terna de presidencia de la Corte Nacional para que sea designado y esté presidiendo este órgano central de administración y de sanción disciplinaria dentro del ámbito de la justicia. Y ojo, doctor Aguilar, que fue el propio presidente de la Corte de Justicia, doctor Saquicela, cuando presentó la candidatura del doctor Wilman Terán, dijo que era por su excelente hoja de vida. O sea, ya no logramos entender. Hay una ambivalencia de criterios, a ratos sí, a ratos no. Se trata de un gran ciudadano con muchos méritos y ponderaciones, y a los pocos meses es el traidor de qué intereses o de qué representación es lo peor, o es que estamos de lado y lado fallando en nuestras funciones, desoyendo y distrayéndonos de nuestra sagrada misión, que significa administrar justicia, sembrar paz social, señalar los derroteros y los caminos que debemos seguir los ciudadanos para tener una vida armónica y en paz. Eso se llama inseguridad jurídica, Jaime, que realmente es reprochable, deplorable y que nos sitúa en el mismo caso de la violencia de orden física, una violencia jurídica sin precedentes. Aunado a esto, coincidentes actitudes o actividades
del Consejo de Participación Social, que curiosamente trata y pretende inicialmente de botar al suelo nada más ni nada menos que al máximo órgano de control constitucional, a la Corte a la Constitucional. Corte Constitucional. Al parecer, reuniendo todos esos elementos, los titulares que usted dice, lo que acabamos de comentar, lo que está sucediendo por otros lados, como es el Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social, al parecer hay una agenda política, mi querido Jaime. Hay un interés de trasfondo que se está cosiendo con la finalidad de beneficiar a para alguna tomarse, facción, para pero tomarse todo. que todos sabemos a dónde caminamos y a dónde vamos. Pocos podemos hacer muy poco y muchos no hacemos nada, Jaime. Desgraciadamente, esa es la realidad ecuatoriana. Bueno, a propósito del Consejo de Participación Ciudadana, en donde se hacen maravillas diariamente, Martín Pallares, en un artículo reciente, dice lo siguiente, cito, Alemer Vera, que es el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, dice Martín Pallares, es un peligro para el país y dejarlo en el cargo sería como cometer un delito de traición a la patria. Jaime, al decir esto, usted trae a, a recuerdo algo que ha quedado pues ya en el olvido. Entra otra institución a este juego, a esta agenda, a esta intencionalidad que aparentemente permanece oculta. Consejo Nacional Electoral. Fue también un organismo a quien se le puso en consideración la posible destitución de este ciudadano a quien usted acaba de nombrar, que le recuerdo, asomó a la palestra pública luego de un bullado caso jurídico de Chucky 7, que recordará usted cuál fue el epílogo y la terminación de él. No quiero comentar aquello, pero el Consejo Nacional Electoral recibió la petición de un ciudadano pidiendo la destitución por haber sido patrocinado, auspiciado por el innombrable en diferentes videos que estaban totalmente proscritos y prohibidos por la ley de la democracia. Y sin embargo, le han dejado y le siguen dejando actuar con todas estas siniestras intencionalidades, que lo que busca es una desestabilización evidente para en medio de aquel clima crear un caldo de buen cultivo para aquellas intencionalidades que están claras y evidentes. Qué pena que el país se debate en este Ahora, tipo de situaciones, mi querido Jaime. ahora, doctor Aguilar, lo que el pueblo se pregunta en las calles, en las conversaciones, en las esquinas, ¿cómo es posible que dos personas, que un grupo de personas, dos personas en el caso de la judicatura y unas pocas más en el caso del Consejo de Participación Ciudadana, hagan y deshagan a su antojo con las leyes y no haya poder en este mundo que les ponga una sanción, que les destituya? ¿A dónde vamos? Si nadie respeta la ley, nadie respeta la Constitución. Bueno, este rato estamos viviendo en un momento crítico políticamente hablando. No tenemos un órgano de control político, que sería el llamado a intervenir en forma inmediata frente a estas barbaridades que estamos observando y viendo. Un juicio político por claudicar en las funciones al Consejo Nacional de la Judicatura y sus representantes, a estos dos ciudadanos, ambos cuestionados penalmente, al Consejo de Participación Ciudadana, que se da el lujo de querer votar al suelo al máximo organismo de control constitucional, a la máxima expresión jurídica constitucional del país. Desgraciadamente se están aprovechando de esta coyuntura política en donde no existe este órgano que al momento mismo ya de tomar posición en su cargo tiene ante la ciudadanía un deber ya ineludible, inexorable de comenzar con él. Siempre y cuando las bancadas políticas que conforman a la asamblea puedan convenir todos ellos en que este deber tiene que ser observado y tiene que encontrarse una respuesta a él. Y volvemos al mismo juego, Jaime, al juego político,
a la componente, al acuerdo, a la trinca, que quizás algún día, con conciencia cívica, con ética y con honorabilidad, podemos superar. Algún día, hablando de irrespeto a las leyes, a la Constitución, ¿qué podemos esperar, doctor Aurelio, si el propio presidente Lazo acaba de declarar o se filtró un audio en donde dice que no va a respetar la decisión soberana del pueblo en la consulta popular sobre el tema del Yasuní? ¿Dónde queda la Constitución? Anarquía, si el máximo representante de este país, quien lleva adelante la función ejecutiva, da muestras de desobediencia y de desacato, el ejemplo, mi querido Jaime, está vivo para que en base de él sigamos en esta anarquía social, en esta inseguridad, en esta violencia, tanto jurídica cuanto física, que está debatiéndose la vida de este pobre país. Bien, No para por... concluir, doctor Aguilar, el tema político de la campaña electoral, también le debo mencionar o le debo pedir una opinión sobre las declaraciones de los candidatos que han producido una carcajada nacional, ciertas declaraciones, tanto de la candidata correísta Luisa González con eso de que Venezuela tiene mejores condiciones de vida que Ecuador, o las expresiones de Arauz del tema de la dolarización, o las declaraciones de la señora Verónica Abad, que también han causado una conmoción, ¿no? Al decir que aquí en este país hay que privatizar la educación, la salud y que las mujeres son feas por culpa de Marx. Bueno, Jaime, aquí ya se puede decir de todo y lo peor, se está haciendo de todo. Si es que nos están queriendo comparar con Venezuela y están situando a Venezuela, el estado económico, político, social, jurídico de Venezuela, por encima del ecuatoriano, significa que vamos a emular ese tipo de vida. Y esto es lo que nos está proponiendo en el fondo, por más aclaraciones que en lo tarde quiere hacer dicha candidata presidencial, es en el fondo lo que nos está proponiendo. El tema de la ecuadolarización, un nuevo término inventado porque para crear membretes, para etiquetar y para crear nombres son famosos, es en el fondo la forma de querer encubrir la intención de quitar la dolarización aquí en el país. Yo no soy ni remotamente un entendido en el tema económico, pero entiendo que algún tipo de seguridad y algún tipo de estabilidad económica hemos tenido aquí es gracias a esta moneda fuerte, que es una moneda que reina en todo el planeta. De tal manera de que nos ponen en alerta y ya no sabemos ciertamente, nos han llenado de incertidumbre cuál de las dos alternativas que nos ha puesto la vida política en el Ecuador es la más valedera para poder optar por ella en los próximos. No Bueno, sabemos. pero parece que la señora González no conoce la realidad mundial, no ha visto, no ha leído, no ha visto los documentales de los cientos de miles de venezolanos que diariamente atraviesan la selva del Darién en busca de mejores días, con sus niños cargados. Es peor, conociéndolo, no le importa, Jaime. Sabiendo y dándose cuenta de todo esto, cree que eso es lo normal y lo correcto, y que hay que emular, porque Venezuela ha generado todo esto. Hay que hacer que sea posible que en el Ecuador hayan las mismas condiciones que hay en Venezuela, porque ya están mejor, según la candidata. Bien, finalmente, doctor Aguilar, un mensaje para el pueblo ecuatoriano. El mensaje, creo que de deber cívico, de deber ciudadano, que tenemos que tener mayor participación activa, positiva de parte de todos quienes todavía creemos en el orden institucional, en el imperio de la ley como el mejor de los caminos para poder vivir en paz y en armonía. El hecho de involucrarnos y no solamente ser espectadores críticos y nada más que esto, sino ser también agentes, ser también personas que estemos vinculados a quehacer político y social de este país. Ese es Bien, nuestro. gracias, doctor, por concedernos esta importante entrevista. Usted, Volveremos en algún momento con usted nuevamente.
abrazo, Jaime. Muchas gracias por la Bien, invitación. gracias al doctor Aurelio Aguilar García, abogado en libre ejercicio. Desde siempre y hasta siempre. Gracias, Jaime. Un abrazo.